Ahí sí. Ya, entonces vamos a partir, ¿cierto? Con esta clase. Hoy día vamos a hablar de piso pélvico, cambios en la gestación, y si alcanzamos vamos a adelantar un poquitito de lo de la clase siguiente, que es movilidad de la pelvis en el parto, que está incorporado en la misma clase, ¿ya? Así es que si me paso, ahí ustedes me avisan. Ya, primero que todo, vamos a hablar de cambios en la gestación al respecto de piso pélvico. ¿Qué idea tienen ustedes con este tema que les expongo hoy día? ¿De qué piensan que se trata? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna, les hace algún ruido? ¿Tienen alguna idea al respecto? ¿De qué piensan que es? ¿Qué piensan que vamos a hablar? De los cambios a nivel muscular, ligamentos, tejidos blandos. Ya la María Belén dice de los cambios a nivel muscular. ¿Por qué podríamos sospechar que se podrían producir cambios a este nivel cuando nosotros estamos en gestación? O sea, los músculos van a seguir siendo los mismos, ¿cierto? Pero va a haber un fenómeno especial que se produce durante el embarazo que nos va a permitir, que ocasiona, ¿cierto?, varios cambios en nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar hoy día, ¿ya? Estiramiento muscular, dice la Macarena, ¿cierto? De las fibras de los músculos. ¿Por qué pensamos que podría suceder esto? ¿En qué situación nosotros podríamos sospechar que se van a estirar los músculos, por ejemplo? ¿Qué músculos? Puede ser, por ejemplo, la distensión del recto abdominal. La distensión del recto abdominal, ¿cierto? Que es súper importante durante el proceso de gestación, porque justamente es el abdomen el que se va a distender para darle cabida a este útero gestante. Por lo tanto, va a haber una gran distensión de estos rectos, ¿cierto?, abdominales, y muchas veces en muchas mujeres hay hasta de esta sobredistensión que se produce del músculo, se produce hasta una diástasis. ¿Se recuerdan en anatomía lo que significa la diástasis? ¿Qué significa cuando sucede un fenómeno como este? Producto de esta sobredistensión, ¿cierto?, que mencionaba la Macarena. ¿Alguien había levantado la mano? Parece que la María José, ¿o no? ¿Que la bajó? ¿O fue una equivocación? Ya. Producto de esta sobredistensión, ¿cierto?, hay como una lesión permanente. Lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, uno se desgarra, ¿cierto? Hay producto de esta sobredistensión, esta sobreexigencia que le hacemos al músculo, el músculo se desgarran las fibras, como que ceden los ligamentos, que son los que nos van a ayudar a mantener ahí la presión, la contención de las articulaciones, ¿cierto? Y esta fascia que es como esta capita que como que recubre el músculo, ¿cierto? Y que lo contiene o que lo sostiene, lo mantiene en unión. La sobredistensión de estos tejidos puede hacer que se rompan estas fibras y quede ese como desgarro, ¿cierto? Eso mismo puede suceder en el recto anterior del abdomen que nos decía la María José, parece que fue, que se produce durante la gestación, producto de la sobredistensión, justamente se da en esta etapa, ¿ya? Y muchas veces uno puede delimitarlo, como es un músculo grande, ¿cierto? Uno puede tocar después del embarazo el punto medio, ¿cierto? Donde se unen las dos caras, por decirlo de alguna forma, del músculo. Uno puede tocar un surco que va entre medio, que se separa por más de la separación habitual, ¿cierto? Que por más de 3 centímetros, entonces nosotros decimos que hay una diástasis de esos músculos, ¿ya?
Y esto se puede producir en el embarazo, producto de, como decíamos, de esta sobredistensión y este sobreestiramiento muscular. Ahora, me voy a adelantar un poquitito al otro tema, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Por ejemplo, los deportistas que tienden a producirse estos desgarros. ¿Sabemos por qué se producen los desgarros musculares? Ya lo dijimos, ¿cierto? Dijimos que es por una sobredistensión, ¿cierto? En el caso de los que son deportistas, me imagino que varios son deportistas aquí, po. ¿Cuál es la recomendación para los deportistas para evitar este tipo de lesiones? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Puede ser el estiramiento antes de hacer ejercicio. Puede ser, ¿qué, María José? Precalentamiento, elongar, precalentar, el calentamiento previo, estirar de los músculos, dice la Macarena, precalentamiento la Camila, ¿cierto? Finalmente, lo que nosotros queremos conseguir con esto es que el músculo se acostumbre, ¿cierto? Este más o menos, con el elongar, nosotros vamos a hacer que el músculo se vaya acostumbrando a esta distensión de manera paulatina. Eso es lo que nosotros vamos a conseguir, ¿cierto? Con este precalentamiento, con esta elongación que nosotros vamos a realizar antes de que inicie el ejercicio, ¿ya? Eso es lo mismo que debiéramos hacer durante el embarazo, ¿ya? Nosotros ya tenemos la certeza, sabemos lo que va a pasar durante el proceso de gestación. Si ustedes ven esta primera diapo, aparece una mujer, no quiero compartir para no importa. Aparece una mujer delgada, ¿cierto? En la primera imagen, con un abdomen prácticamente plano, y después se va estirando, hasta que conseguimos un embarazo a término con una distensión 20 veces lo que debería ser el útero en la vida normal, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debiéramos aconsejar a nuestras mujeres que estamos controlando, ¿cierto? Durante este proceso, es hacer lo mismo que hacen los deportistas, ¿cierto? Intentar acostumbrar a este músculo para comenzar esta distensión, ¿ya? Esa es como la premisa, ¿ya? Bueno, entonces, con respecto a estos cambios de la gestación que se van a producir principalmente en el piso pélvico, ¿no? Como decía la María José, lo del recto abdominal se distiende harto, y esta distensión y la presión que se va a generar en el tronco, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que va a ser donde nosotros vamos a contener este útero. También va a ser mucha presión y va a aumentar harto la presión y la sobredistensión de los músculos del piso pélvico, ¿ya? El piso pélvico nosotros sabemos que es como el sostén del cuerpo prácticamente. Vimos la semana pasada que esta pelvis, ¿cierto? Va a ser el punto de unión entre la columna vertebral y el tren inferior. Y de esta misma manera, entonces, los músculos que están contenidos en esta pelvis van a hacer la misma función que va a hacer la pelvis, ¿cierto? Va a cumplir la función de sostén, de soporte de las vísceras, ¿cierto? Que están en la región abdominal, y, por supuesto, en el embarazo del útero que está, ¿ya? Dentro de los cambios que nosotros se van a generar, principalmente físicos dentro del proceso, ¿cierto?, de gestación, vamos a tener varios actores, ¿ya?, que se van a hacer responsables, ¿cierto?, de estos cambios que se van a producir en nuestro cuerpo, ¿ya? Dentro de estos actores que les menciono, vamos a tener estas hormonas, ¿cierto?, que cada una de ellas va a tener un rol súper importante en distintos puntos, ¿cierto?, en la gestación. Como resumen, ¿cierto?, yo les hice un cuadrito aquí que dice que la progesterona, que es como la reina, ¿cierto?, de este embarazo, nos va a ayudar y justamente a permitir la continuidad de este embarazo, ¿ya? Ustedes van a ver la próxima clase. La clase subsiguiente con la profe Irma, las teorías, ¿cierto?, del inicio del trabajo de parto, y ahí se van a dar cuenta que en la etapa
en la etapa previa al inicio del trabajo de parto, nosotros vamos a encontrar altos niveles de progesterona en nuestro cuerpo, puesto que la progesterona es la reina de este embarazo. Nos va a ayudar a permitir que este embarazo continúe, ¿cierto? Que se mantenga, ¿ya? Esa es su principal función. También va a ser una función importante en la relajación de la musculatura lisa, a través bueno, en esta musculatura lisa van a entrar todos los órganos y todas las pequeñas porciones de nuestro cuerpo que cuentan con esta musculatura lisa, ¿cierto? Principalmente el sistema venoso, el útero, el sistema intestino, ¿cierto? Los esfínteres se van a poner más blanditos, más relajados en este proceso del embarazo gracias a esta progesterona, ¿ya? Otra hormona importante durante este proceso va a ser el estrógeno, ¿ya? Que junto con la progesterona van a ser las hormonas que las vamos a tener en el embarazo, ¿cierto? Pero el estrógeno va a cumplir otra función. Nos va a ayudar a la proliferación celular, ¿cierto? Va a estimular la pigmentación de la piel. Nosotros, se recuerdan que dentro de los cambios que habíamos visto que se producen durante la gestación, habían estas manchas que nosotros encontramos en las embarazadas en la cara. ¿Se recuerdan cómo se llamaban? Clasma o cloasma. Sí, los cloasmas, ¿cierto? Esto se va a producir como efecto secundario de la presencia del estrógeno, que va a estimular estas células, ¿cierto?, que van a hiperpigmentar la piel. Lo mismo con esta otra marca que aparece. ¿Se recuerdan otro de los cambios que aparecían durante la gestación? Además de lo que mencionaba. La hiperpigmentación de la línea alba, ¿no? Ya, de la línea, ¿cierto? Esa línea alba que mencionamos es una división, ¿cierto? Que se hace ahí en el abdomen y se va marcando en la medida que va creciendo el útero, ¿cierto? Se va hiperpigmentando esa línea, ¿ya? Esta línea, la línea alba, chiquillos, es el punto de unión de los músculos. Cuando nosotros hablamos de la fascia, la partecita esa que une estos dos rectos se llama línea alba, que justo va por este mismo espacio. Pero si nosotros lo buscamos en la literatura, en los libros de obstetricia, la mencionan como la línea parda, también podemos encontrarlo, ¿ya? La línea alba es lo que va por dentro y la línea parda es la raya que uno ve en el abdomen por fuera en la embarazada, ¿ya? Así es que de repente si se encuentran con la línea parda es lo mismo que nosotros comentamos y que se marca, ¿cierto?, por esta hiperpigmentación que se produce producto de los estrógenos, ¿ya? Otro de los efectos que produce el estrógeno es la vasodilatación de la musculatura lisa arteriolar, ¿ya? Que esto nos va a permitir y nos va a favorecer el flujo uteroplacentario, que es súper importante durante el proceso de gestación, ¿cierto? Sabemos que a través de la placenta y del flujo que se produce entre el útero y la placenta, vamos a intercambiar. ¿Qué tipo de elementos vamos a intercambiar a través de ese flujo? ¿Para qué nos va a ayudar ese flujo uteroplacentario? Traspaso de nutrientes. El intercambio de nutrientes, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Solo le pasamos nutrientes al fetito a través de la circulación uteroplacentaria? ¿Oxígeno? El oxígeno, ¿cierto? Entonces, este flujo es súper importante durante este proceso y el efecto vasodilatador que provoca el estrógeno va a ayudar a este flujo, que este flujo sea más fácil, ¿cierto? Que sea más fluido, ¿ya? A eso se refiere, se va a producir, ¿cierto?, con este efecto vasodilatador de los estrógenos, ¿ya? Otra de las hormonas que son súper importantes durante este proceso y que tiene harta relación con lo que estamos conversando
va a ser la relaxina, ¿ya? La relaxina es una de las hormonas que junto con la progesterona nos va a permitir, ¿cierto?, este embarazo. La relaxina justamente porque va a inhibir las contracciones durante el proceso del embarazo, durante todo el embarazo, ¿ya? Y nos va a ayudar a relajar el cuello uterino, ¿ya? Esa va a ser su función principal, es de la relajación, por eso se llama relaxina, ¿ya? Nos va a ayudar a relajar entonces este útero, las fibras, el cuello, y además otro gran papel que juega la relaxina en este embarazo va a ser que va a aumentar la laxitud de los ligamentos, ¿ya? O sea, va a provocar que nosotros durante el embarazo tengamos mayor facilidad en el movimiento, aun cuando nosotros pensamos que las embarazadas se ponen más tiesas. Bueno, eso es como una sensación nomás, que va a disminuir, ¿cierto?, nuestra capacidad de movimiento, dependiendo de la actividad que tenga la embarazada desde antes, ¿cierto?, por el tema del peso, etcétera. Pero en estricto rigor, lo que hace esta hormona es que que estas articulaciones y los ligamentos se hagan más fáciles de separar en el fondo, ¿ya? Nos ayuda esta laxitud, justamente porque nosotros vamos a necesitar, prepara el cuerpo, ¿cierto?, durante el embarazo, para el proceso del parto en sí, ¿ya? Y esta hormona va a tener una gran importancia, ¿cierto?, en el momento del parto, justamente por lo que estamos comentando, porque el provocar este aumento en la laxitud ligamentosa, ¿qué creen ustedes que podría provocar? ¿En qué nos va a ayudar? A que el feto salga de mejor forma por el canal del parto, ¿no? El canal del parto, ¿cierto? Pensemos que vimos la semana pasada, ¿cierto?, que este feto tiene que sortear ese canal, ¿ya? Y este canal está lleno de músculo y esta pelvis, ¿cierto?, que es la pelvis ósea, que es dura. Entonces, lo que va a ayudar en la relaxina es que estas uniones entre los huesos, que es lo que nosotros conversábamos la semana pasada, estas uniones entre los huesos, ¿cierto?, que van a hacer esta articulación, y los ligamentos que lo van a unir van a tener mayor laxitud, es decir, mayor capacidad de movilidad, ¿ya? No va a ser como estático, como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Esta pelvis no va a ser para siempre, es una pelvis antropóida porque tiene estas características. Sin embargo, nosotros sabemos que la relaxina que actúa durante el embarazo, en el parto, puede aumentar esta movilidad de esta pelvis. Entonces, no es una pelvis que se va a quedar estática, ¿ya? En eso nos va a ayudar la relaxina. Y además nos va a ayudar en el aumento de la absorción del agua a nivel articular, que eso también, que no tengamos este edema, ¿cierto?, ahí en las articulaciones, si se nos llena de agua. ¿Han escuchado a la gente que tiene líquido ahí en las articulaciones y que tienen que puncionarse para sacarse el líquido porque es muy doloroso, etcétera? Ya, eso va a ayudar a disminuir en las articulaciones, ¿ya? No, se absorbe el agua que queda ahí entre medio. Recordémonos que durante el embarazo nosotros van a aumentar nuestros niveles de líquido, ¿cierto?, en el embarazo, y la relaxina se va a preocupar de que dentro de las articulaciones esto no suceda, porque ese aumento de agua a nivel articular va a reducir el movimiento, y nosotros queremos hacer todo lo contrario, ¿ya? Luego, otra hormona que es súper importante durante el proceso va a ser el lactógeno placentario. Este lactógeno placentario nos va a ayudar a nivel endocrino, ¿ya? Nos va a ayudar, vamos a producir durante el embarazo, se va a producir durante el proceso del embarazo, ¿cierto?, un estado diabetogénico, ya que se va a dar de forma fisiológica durante el embarazo. Eso quiere decir que van a aumentar, ¿cierto?, nuestros niveles de azúcar en el cuerpo, ¿cierto?, de manera de que este aumento de glucosa en el cuerpo nos ayude para ir favoreciendo este crecimiento del embrión y del feto. Durante el primer trimestre se produce este estado diabetogénico fisiológico, ¿ya? Y es por eso, les voy a dar un datito, ¿cierto?, que nosotros cuando realizamos este examen, ¿se recuerdan el examen que nosotros le pedimos a las embarazadas para saber si son diabéticas o no? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿La prueba de tolerancia a la glucosa? La prueba de tolerancia a la glucosa. Una de las condiciones que tiene que tener esta prueba de tolerancia a la glucosa, ¿se acuerdan que
es cuando debemos hacerla? ¿En ayunas? Ya, en ayunas, sí. Pero me la puedo hacer, la pedimos junto en la primera batería de exámenes, junto con todos los exámenes que pedimos al ingreso. Entre las 26 y 28 semanas. Entre las incluso entre las 26 semanas, ¿cierto? Pero entre las 26 semanas nosotros ya deberíamos tener el resultado de esa prueba. Pero tenemos que hacerla sobre las 22 a 23 semanas. Y es justamente por esto, ¿ya? Porque durante el primer trimestre el lactógeno placentario nos va a estimular, ¿cierto? Bueno, ahí cuando hablemos de diabetes, no le quiero meter tantos conceptos para que no se enreden tanto, pero en el fondo lo que va a hacer es a provocar, ¿cierto?, este estado diabetogénico, es decir, va a aumentar la glucosa en la sangre y por tanto van a aumentar los niveles de insulina, ¿cierto? Porque para poder tener esta glucosa estable, ¿ya? Entonces, si nosotros realizamos la prueba de tolerancia a la glucosa en el primer trimestre, nos van a salir todas las embarazadas diabéticas. Porque el estado natural del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo para poder ayudar a este crecimiento fetal, ¿cierto? Y todos los procesos que se van a gestar dentro del útero y en el embarazo en sí, van a necesitar altos niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que se produce durante el primer trimestre de embarazo, ¿ya? Este lactógeno placentario nos va a ayudar, nos va a permitir la lipólisis materna y nos va a ayudar al metabolismo de los ácidos grasos, ¿ya? Y además va a facilitar la transferencia activa de aminoácidos a través de la placenta, ¿ya? Que eso también, lo mismo que conversábamos, ¿cierto? Que nos va a ayudar para poder ayudar al crecimiento, ¿cierto? De este embrioncito en las primeras semanas. Eso más o menos para que tengan una idea, ¿cierto? De los cambios que van a suceder, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Y desde ese punto de vista, entonces, vamos a volver a ver a lo que íbamos al principio, ¿cierto? Vamos a ir directo a lo que es el piso pélvico. Esta fotito que está aquí es un corte sagital, ¿cierto? Como si cortáramos a la paciente por la mitad y miráramos hacia adentro de la pelvis, ¿ya? Según lo que vimos nosotros en la clase pasada, lo que nosotros estamos viendo ahí adentro, ¿cómo se llamaría? No pensemos en el músculo, pensemos solamente en los huesos. ¿Cómo llamaríamos esa parte que nosotros observamos ahí? Hay un límite ahí, ¿cierto? Háblenme, chiquillos, porque no estoy viendo el chat. ¿La pelvis verdadera? Ya, eso, ¿cierto? Vamos a tener el límite ahí entre lo que se llama pelvis falsa y pelvis verdadera. La pelvis falsa es lo que vamos a ver hacia arriba, ¿cierto? Que son de las alas del sacro y que se extiende hacia el ilion, ¿cierto? Y termina allá adelante en el pubis. Esto es como el límite de la pelvis verdadera y la pelvis falsa, ¿ya? Dijimos que la pelvis verdadera iba a ser, ¿qué parte? ¿Qué parte va a ser la pelvis verdadera? ¿Por qué le llamamos pelvis verdadera? Porque participa en el trabajo de parto o en el parto. Va a participar en este proceso, ¿cierto? Entonces, por eso que se va a llamar pelvis verdadera, es la parte de adentro de la pelvis, ¿ya? Ya, eso era como para ir repasando nomás. Ya, pero en esta imagen que tenemos aquí, estamos viendo el piso pélvico, a eso le llamamos piso pélvico. Se ven todos los músculos, como la cama que forman estos músculos dentro de la pelvis, ¿ya? A modo de definición, vamos a decir que el piso pélvico tiene un límite inferior, es el interior de la cavidad pélvica, ¿ya? Está formado por un complejo de músculos y ligamentos que van a cerrar esta cavidad por abajo, ¿cierto? Es como la tapa de la pelvis, y tiene una función fundamental, como hablábamos al principio, ya todos los órganos que están contenidos en esa pelvis los va a sostener, ¿cierto? Este piso pélvico que está formado por estos músculos y ligamentos. Y tiene una firme inserción tanto lateral como anteroposterior de la pelvis ósea, ¿ya?
Es decir, estos músculos están sujetos, ¿cierto?, a los huesos de la pelvis, ¿ya? Y este conjunto, entonces, de músculos y ligamentos, nosotros lo vamos a llamar piso pélvico, que es como decíamos, la tapita, ¿cierto?, de esta pelvis. Ya, con respecto a los planos musculares, ¿cierto?, vamos a tener un plano muscular más profundo, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver por dentro. Aquí en la fotito que está a la derecha, ustedes pueden ver que en la misma foto que vimos anterior, lo que se va a ver por dentro, ¿ya? Eso es como lo más profundo que vamos a ver, lo vamos a llamar más profundo. Pensando que estamos mirando desde afuera nosotros, si tuviésemos a la paciente en posición de litotomía, lo que está más cerca de nuestra vista es lo más superficial y lo que no podemos ver es lo profundo, solamente que aquí lo estamos mirando del otro lado, ¿se entiende, cierto? Ya, entiendo que sí. El plano profundo, entonces, vamos a tener un gran músculo, ¿cierto?, que se va a dividir en tres distintas haces o distintas fases, ¿cierto? Este gran músculo es el elevador del ano. Por lo tanto, este plano profundo va a estar compuesto, ¿cierto?, por estos dos músculos principalmente, que va a ser el elevador del ano y el músculo coccígeo, ¿ya? Y este elevador del ano, que es el músculo más grande, va a estar dividido en tres haces, ya que son los que marca ahí, que aparecen los nombres. Entonces, va a estar dividido por el pubo rectal, que si ustedes se fijan, aparece la rayita y, pucha, no puedo marcar una manito aquí, pero... A ver... No me permite marcar la manito porque como estoy compartiendo la pantalla, pero ahí aparece, ¿cierto?, en el dibujo, dice ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije que en la anatomía va a tomar el nombre desde donde va hasta donde llega? Entonces, este músculo elevador del ano, la fase puborectal, va a ir desde el pubis al recto, ¿ya? Y esa que se está marcando por dentro, ¿cierto?, nosotros estamos viendo que es como una línea que va más recta, ¿cierto? En la foto de la izquierda se ve que está marcada como más recta desde el pubis y va a ir al recto. Ahí tenemos el espacio. Esos espacios que se ven va a ser el primer orificio que se ve es el meato urinario, el segundo es la vagina y el tercero es el recto. Entonces, esa fascia que se ve como recta, ¿cierto?, va a ser el pubo rectal. Después tenemos la segunda rama, por decirlo de alguna manera, de este músculo, de este gran elevador del ano, que va a ser el pubo coccígeo. Y este pubo coccígeo, como dice su nombre, va a ir desde el pubis al coxis. Y este músculo es un poco más redondo. Si ustedes se fijan, rodea el meato, la vagina y el ano, ¿ya? Y se van a ir a sostener al coxis, ¿ya? Y después vamos a tener un tercer haz de este músculo, que va a ser el iliococcígeo, que como ustedes ven ahí, va a ir desde el ilion a el coxis, ¿ya? Y que es como un poco más, como más inclinado, como más, no va rodeando el trígono, se llama aquí, donde rodea la vejiga, o sea, la uretra, la vagina y el ano no va rodeando ahí rectito, sino que va más como en diagonal, ¿cierto?, hacia el ilion, pero en dirección al coxis. Ese entonces es el plano profundo. Y aquí no aparecen marcados, pero el que se ve más abajo, ese músculo que se ve más estirado y que está más cerca que se ve casi como transverso, ¿cierto?, es el músculo coccígeo, que se va a insertar en las espinas ciáticas y en la puntita del coxis, ¿ya? Y es ese músculo que se ve abajo, como les decía, como más, como rodeando o bordeando, ¿cierto?, el sacro, por decirlo de alguna forma, como hamaca se ve, ¿ya? No aparece, no está marcado, pero ese es el músculo coccígeo, ¿ya? Eso en el plano profundo. Ahora vamos a ir al plano superficial. Este plano superficial, como yo les decía,
teniendo a la paciente en posición de litotomía, yo la voy a mirar y lo primero que voy a encontrar, por ejemplo, aquí en el plano de la izquierda, incluso está el dibujo con la piel de la paciente, es como si sacáramos esa capita de piel, nos va a quedar visible, ¿cierto?, el plano celular subcutáneo, ¿cierto? Y a continuación vamos a encontrar este plano del piso pélvico superficial, ¿ya? Y en este plano superficial va a estar constituido, ¿cierto?, por estos músculos, ¿cierto? Que igual que en el plano profundo, se van a denominar bulbo esponjoso, que va a ser el primero de arriba, que va a ir desde el clítoris, ¿cierto? Rodeando el clítoris y va a llegar hasta acá a la zona, va a bordear la vagina, ¿cierto? La entrada de la vagina. Desde el clítoris entonces hasta la zona perianal, por decir el rafe, ¿ya? Ese pedacito es el bulbo esponjoso. Después vamos a tener el isquio cavernoso. Y el isquio cavernoso va en forma como recta, ¿cierto? Desde el pubis al isquion, ¿ya? Esa partecita recta que está hacia los lados, que parece como un techito, ese es el isquio cavernoso. Y después, en más superficial, y es el más evidente, el transverso superficial del periné, que ustedes lo ven ahí, justamente entre este rafe, ¿cierto? Va a estar en forma transversa. Ese es el superficial del periné, ¿ya? Y el cuarto músculo, que es el que conforma este piso pélvico en el plano superficial, es el esfínter externo del ano, que aquí son esos haces como circulares que están alrededor del ano, ¿ya? Y ese músculo va a formar este plano más superficial, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este piso pélvico, entonces, vamos a hablar de este plano profundo, ¿cierto? Que va a ser lo que está por dentro. Y va a estar formado, entonces, por este gran músculo que es el elevador del ano, que va a estar dividido en tres, dijimos, que es el pubo rectal, el pubo coccigio y el hilo coccigio, y por el músculo coccigio. Y vamos a ir a un plano superficial, donde va a estar formado por cuatro músculos importantes, que va a ser el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, y el transverso superficial del periné, y además del esfínter externo del ano, que no está mencionado aquí, ¿ya? Eso entonces son los músculos más relevantes que nosotros vamos a mencionar como plano superficial o plano profundo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de este sostén de las vísceras internas, ¿cierto?, de las vísceras abdominales o de las vísceras pélvicas, pensamos en esto. Este es el piso pélvico. Esto es lo que nosotros, que hace como estas veces de una camita, ¿cierto?, para todas las vísceras que va a tener que contener, que están dentro de la pelvis, ¿ya? El piso pélvico, como ya hemos comentado, ¿cierto?, va a tener un componente activo y un componente pasivo. Esto quiere decir que el componente activo, ¿a qué piensan ustedes que se refiere con un componente activo? ¿Qué piensan que significa? Según lo que está ahí descrito. El que realiza la acción, ¿puede ser? Ya, tiene que ver con activo, ¿cierto?, que realiza una acción, dice la Catherine. ¿Qué más? El que trabaja, dice la Sofía. ¿Ya? Y desde ese punto de vista tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido lo que quiere decir. Si habla de un componente activo, va a ser el que trabaja, el que realiza una acción, ¿cierto? Es decir, el que es más activo en el fondo, componente activo. De esa manera, entonces, vamos a tener dentro de este componente activo del piso pélvico, los músculos, ¿cierto? Porque los músculos son activos o son pasivos. ¿Trabajan o no trabajan los músculos? ¿Se mueven o no se mueven los músculos? Son activos, ¿cierto?
Desde este punto de vista, entonces, vamos a tener este componente activo del piso pélvico que va a estar dado por la musculatura del piso pélvico, ¿cierto? Los ligamentos y la inervación voluntaria, es decir, lo que va a provocar la acción. A eso se refiere el componente activo. Este componente activo del piso pélvico es el que está encargado de provocar la acción en el piso pélvico. Aun cuando nosotros pensamos que, ¿cómo va a tener acción el piso pélvico? ¿No se mueve? Sí se mueve, chiquillos, porque al igual que todos los músculos de nuestro cuerpo, tiene movilidad, ¿ya? Lo mismo que las articulaciones que se encuentran en esta pelvis ósea, ¿cierto? Aun cuando la pelvis, cada hueso de la pelvis es un componente pasivo porque por sí solo no tiene ninguna movilidad, ¿cierto? Es un hueso nomás. Al igual que todos los huesos de nuestro cuerpo. Si yo me saco una falange, la falange no sirve para nada. Pero si esa falange la articulo, ¿cierto? Con una falange proximal, ¿cierto? Y con una falange media, me va a hacer un dedo. Y el dedo es súper funcional y es súper activo. Porque además está compuesto por esas articulaciones, por ese músculo, por esos tendones que me van a permitir, y por esa inervación que me va a permitir mover el dedo, ¿ya? Darle una funcionalidad a este sistema, ¿ya? Eso entonces es lo que es el componente activo. Cuando hablamos de componente pasivo, es lo contrario, ¿por cierto? Si el activo se movía, el pasivo no. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando separamos estas dos áreas, ¿cierto? Como les decía yo, si yo tengo solo un hueso, el hueso es solo hueso, no tiene ninguna actividad, ¿ya? A eso se refiere con esta pelvis ósea. Cuando hablamos solamente de la pelvis ósea y le quitamos la articulación, le quitamos el tendón y le quitamos el músculo, es solo un hueso, ¿ya? A eso se refiere el componente pasivo. Y la fascia endopélvica. La fascia endopélvica es como una capita, ¿cierto? Que como una mallita, por decirlo de alguna manera, que une esta musculatura, ¿ya? Y eso le vamos a llamar, a todo ese conjunto le vamos a llamar componente pasivo del piso pélvico, ¿ya? Aquí, como una forma de que ustedes comprendan, ¿cierto?, este concepto, vamos a decir que este piso pélvico, más que una plataforma estática, ¿cierto?, más que este componente pasivo, nomás que está envuelto por estos músculos, es un soporte que es más bien dinámico, ¿ya? Un sistema que va a responder activamente a las fuerzas que actúan sobre este sistema, ¿ya? Como yo les decía recién, les ponía el ejemplo del dedo, ¿cierto? Una falange sola no va a tener ninguna actividad, ¿cierto? Pero este conjunto del componente pasivo y el componente activo es un sistema que va a responder a distintas fuerzas, ¿cierto?, que van a actuar en este caso sobre él. ¿A qué podríamos pensar como fuerza? ¿Qué podríamos llamar? A distintos estímulos, eso era lo que quería decir. Va a responder a distintos estímulos que actúan sobre este sistema de soporte, ¿cierto? En este caso, ¿qué fuerzas, a qué estímulos nosotros nos referimos contra lo que podría actuar este piso pélvico? ¿Qué fuerzas tienen relación o tiene que soportar este piso pélvico? En la vida real, por ejemplo, la Catherine que no está embarazada. ¿No está embarazada, Catherine, cierto? ¿No? Ya. Catherine, entonces, que no está embarazada. ¿Su piso pélvico tendrá que responder a algún tipo de estímulo o esto se da solamente durante el embarazo? ¿Hay algo que estimule este piso pélvico? ¿En la vida tiene que responder, tiene que actuar, tiene que mantenerse dinámico o es más bien estático cuando yo no estoy embarazada? ¿Qué piensan ustedes? ¿O este piso pélvico funciona solamente cuando estoy embarazada? Es dinámico, ¿cierto, Bárbara? Es dinámico durante toda nuestra vida, ¿cierto? Porque durante toda nuestra vida vamos a recibir estímulos en este piso pélvico. ¿Qué tipo de estímulos, por ejemplo? ¿Para qué debería de soporte? Dijimos recién, ¿cierto?, que esa es la pega que hace este piso pélvico. Va a ser el soporte, el peso de las vísceras, ¿cierto? ¿De qué otra forma yo podía aumentar
Raimundo, cuando nosotros hablamos del el peso de las vísceras, ¿cierto? Este es como la condición que tiene este piso pélvico. Este piso pélvico toda la vida está haciendo esto. Entonces nosotros toda la vida estamos ejerciendo una fuerza sobre este piso pélvico. Sin embargo, hay circunstancias en las que nosotros aumentamos la presión del abdomen, ¿cierto? Esto va a generar un sobrepeso, una sobrefuerza sobre el piso pélvico. ¿En qué circunstancias nosotros hacemos eso? Generamos un peso extra. Además del embarazo, ¿cierto? Porque dijimos que con el embarazo, pero por ejemplo en el caso de la Catherine, que es nuestra modelo, que no está embarazada, ¿la Catherine aumenta la presión en el piso pélvico en algún minuto? ¿Con qué nosotros hacemos ese aumento en el peso? Con aumento de peso, Bárbara, ¿cierto? Súper bien. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro rango normal de peso, eso hace que haya una mayor presión, ¿cierto?, en el abdomen, y eso va a hacer que nuestro piso pélvico se distienda y tenga mayor esfuerzo, ¿cierto? Va a tener que tener mayor contención. Muy bien, Bárbara. ¿Qué otra cosa? Al orinar o defecar quizás también puede ser, ¿o no? Ya, tiene razón la Katy cuando nosotros orinamos, pero ¿en qué circunstancia? Porque si yo voy y me siento, o en el caso de los varones que están parados y solo orinan, cuando yo orino, ¿hago algún tipo de esfuerzo? A la retención, ¿sí? A la retención, eso sí. Porque cuando yo orino, pienso en que tengo que soltar el esfínter, mi esfínter se suelta y yo orino. Esa es la forma. Yo no debería hacer ningún esfuerzo para orinar. Pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo para orinar, o en el caso de la Catherine, o para defecar, ¿cierto? Que eso tampoco debería ser así, nosotros no deberíamos hacer fuerza para defecar. Debería expulsarse, ¿cierto? De la misma manera como expulsamos la orina, en forma involuntaria, porque eso, la orina, yo tengo la noción de que ese esfínter tiene que estar apretado porque en este minuto estoy en clase y no puedo ir al baño, pero una vez que yo relajo ese esfínter, mi mente dice, sí, ahora podí, lo suelto y la orina sale. De esa misma manera debería darse el proceso de deposiciones, chiquillos. Cuando nosotros hacemos este sobreesfuerzo, estamos sobreexigiendo este piso pélvico, ¿ya? Entonces, ¿en qué circunstancias, qué personas harían más esfuerzo sobre este piso pélvico? Hablando de esto que estamos hablando, por cierto, estamos hablando de la defecación. Las personas que son como estíticas, no sé si se dice así. Estítica, ¿cierto? Estreñimiento. Y esto se produce, y también es una de las características que nosotros, algunos de estos cambios físicos que se van a producir durante el embarazo, hacen que las mujeres nos volvamos más estíticas durante el embarazo. Entonces, el aumento del peso, ¿cierto? Que es lo que mencionaba ahí, ¿quién dijo? La Bárbara, ¿cierto? El aumento del peso, los cambios que se van a generar justamente por el peso que decía el Raimundo, ¿cierto? Que va a sostener las vísceras y además este útero que tiene un feto dentro, que tiene líquido, que tiene una placenta. Todo este peso que se va a sostener y además ser estítica, imagínense el sobreesfuerzo que nosotros le estamos brindando a ese piso pélvico, ¿ya? ¿En qué otras circunstancias? Personas con estreñimiento de la tercera edad, dice la María José. Miren qué interesante lo que dice la María José. ¿Por qué pensamos que las personas de la tercera edad tienen más problemas con este piso pélvico? ¿Qué es lo habitual encontrarse en una persona de tercera edad? Que tienen menos movilidad. Ya, menos Algunas tienen movilidad. prolapsos. ¿Algunas tienen qué? ¿No escuchaban esa? Prolapsos. Prolapsos. Prolapso, ¿cierto? Incontinencia urinaria, dice la Arlene, dice la Carolina, ¿cierto? Incontinencia urinaria. Y en ese caso, las personas que tienen incontinencia urinaria, ¿se recuerdan en qué circunstancias tienen incontinencia urinaria? ¿O se orinan así en la vida todo el día? Es más recurrente cuando se tose, cuando se estornuda. Perfecto. Y en este caso, Catherine, ¿no aumentamos nosotros el esfuerzo sobre ese piso pélvico en esas circunstancias? Cuando me río, cuando toso, Sí. cuando estornudo, aumentamos la presión abdominal y eso hace que ejerzamos una fuerza extra sobre este soporte que ya está haciendo este piso pélvico, ¿cierto? Está sosteniendo esta víscera, pero el aumento de la presión abdominal va a generar
que este piso pélvico tenga mucha más presión, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿es dinámico o es estático este piso pélvico? Es dinámico. Dinámico. Es dinámico, ¿por cierto? Es súper dinámico, porque todo el tiempo estamos soportando estas fuerzas. Nosotros no podríamos, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que se ría y se orine? No, ¿cierto? O de repente cuando uno se ríe mucho, a lo mejor sí podría ser. Pero en estricto rigor, a esta etapa de sus vidas, ¿cierto? Cuando la presión abdominal no ha sido demasiada, su piso pélvico no está sobreexigido, si además ustedes hacen deporte y entrenan, ¿cierto?, este piso pélvico, nosotros no deberíamos tener este problema, ¿cierto?, de orinarnos cuando nos reímos, o cuando tosemos, o cuando generamos un nivel mayor de presión en el abdomen que haga esta sobredistensión de este piso pélvico, ¿ya? Entonces, este piso pélvico efectivamente es dinámico, es muy dinámico. Más que una plataforma estática, entonces, como dice aquí, es un soporte que va a ser dinámico, que está trabajando permanentemente y que es un sistema que va a responder a las fuerzas que van a actuar sobre él, a las fuerzas como, por ejemplo, el aumento de la presión en el abdomen, que nosotros la vamos a generar a través del embarazo, a través del aumento de peso, a través del estornudo, a través de la risa, a través de toser, ¿ya? Estas son situaciones que van a generar mayor presión. El Raimundo parece que decía por ahí igual, las pesas, cuando yo hago pesas, cuando yo hago sentadillas con peso, ¿eso puede generar mayor presión abdominal? Cuando yo levanto pesas, ¿sí o no? Sí. Eso también me va a generar mayor presión, por lo tanto, el piso pélvico va a tener que sostener más peso del que sostiene habitualmente, va a tener que tener más presión de la que tiene habitualmente, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que a ustedes les parece que nosotros debiéramos hacer con todo este pobre piso pélvico que es súper malogrado durante la vida porque no lo tomamos en cuenta? Esto que yo les estoy contando, chiquillos, es algo súper nuevo. Nosotros toda la vida hemos tenido piso pélvico, toda la vida hemos tenido un piso pélvico activo. Sin embargo, hasta un par de años esto nadie lo había tomado en cuenta, ¿cierto? Necesitamos fortalecerlo. Muy bien, chiquillas. Y ese fortalecimiento de este piso pélvico no lo vamos a hacer en el momento del embarazo, porque ahí ya va a ser demasiado tarde. Hay circunstancias, o sea, hay estudios que dicen que todas las mujeres, la mayoría, les voy a dar un número, no exacto porque no me recuerdo exacto en el número, pero cerca del 40% de las mujeres, chiquillas, pasados los 50 años, vamos a tener problemas de incontinencia de orina. 40%, pasados los 50 años. Y entre el 40 y el 50%, pasados los 60 años, vamos a tener problemas de retención de orina. Pasados los 60, es decir, va aumentando, en la medida que van aumentando los años, va aumentando la probabilidad de que nosotros tengamos problemas de incontinencia de orina, y peor aún, de incontinencia fecal, ¿ya? En la medida que vamos creciendo en el tiempo, va aumentando nuestro riesgo, pero no hay un dato que nos diga qué es lo que provoca efectivamente esta incontinencia que nosotros vamos a tener al final, ¿ya? Pero lo que sí se sabe es que las mujeres que no tienen incontinencia de orina en esa edad, ¿cierto? Bueno, mientras 70, 80, sí, se va deteriorando y efectivamente después podrían igual entrar, ¿cierto?, en este porcentaje de que también tienen problemas, pero a lo que voy es que las mujeres que logramos hacer esto, que ustedes mencionan, que dice la Catherine, que dice la María José, fortalecer este piso pélvico, estamos trabajando para algo que al futuro sí o sí se nos viene. ¿Por qué?
¿Qué piensan ustedes que puede ser una de las razones por las que nosotros tenemos estos problemas del piso pélvico, de distensión del piso pélvico, de sobreexigencia del piso pélvico? Porque los hombres no tienen los mismos porcentajes. ¿El embarazo? El embarazo, ¿cierto? El embarazo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Solo el embarazo? La obesidad, el uso de forceps, ¿cierto? Durante el parto, ¿ya? Pero, como bien dice ahí la Kiara, que se adelantó, la mayoría de las mujeres pensamos, chuta, yo tuve parto normal, entonces ahora mi piso pélvico está hecho bolsa porque tuve parto normal. Y la mayoría de las mujeres, esa es la percepción que tienen. Y que en realidad me quiero operar porque no quiero hacer mi pipí cuando tengo 40. Si ustedes conversan con mujeres, a varias de ellas les van a decir eso, ¿ya? Pero sucede que esto estaba justamente por lo que dice la Kiara, lo interesante de esta situación. Hay estudios que han hecho en estas mismas mujeres que tienen 40, 50 y 60 años, las han ido siguiendo, ¿cierto?, en su vida, y han determinado que el motivo principal de la pérdida de fortalecimiento de este piso pélvico no está dado solamente por el tipo de parto, ¿ya? Las mujeres teniendo parto normal o teniendo cesárea, o estando en trabajo de parto o no, o usando forceps o no, de todas maneras, a los 50 y 60 años vamos a tener problemas de incontinencia de orina. Por lo tanto, lo que dice la Kiara es súper cierto. No tiene relación con el tipo de parto, chiquillos, sino tiene relación con el embarazo. Y con esto que hemos estado conversando, con el aumento de la presión abdominal y de sostén de este piso pélvico, ¿ya? Eso es lo que nos va a joder a futuro. ¿Vanessa? Profe, ¿y el sistema público de salud en Chile ofrece alguna solución para estas mujeres, dado que igual tienen un alto porcentaje? El sistema público de salud, en todos los hospitales grandes, por ejemplo, como el nuestro, como el Hernán Enrique, hay un policlínico, ¿cierto?, de ginecología. Y dentro de ese policlínico de ginecología hay un policlínico de piso pélvico, ¿ya? Sin embargo, este policlínico de piso pélvico están derivadas las mujeres que ya tienen este problema, chiquillas. O sea, volvemos a lo que nos da siempre en la salud pública en Chile. Nosotros en Chile invertimos y apuntamos al tratamiento. Nosotros queremos solucionar el problema, pero nosotros el problema ya lo tenemos. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer con este problema que dice la Vanessa, y con todo lo que hemos conversado, ¿qué piensan ustedes que sería la solución? Prevenirlo ¿El antes. ejercicio pélvico? ¿Cierto? Esa sería nuestra solución si nuestro sistema de salud estuviera apuntando a la prevención. ¿Dónde nosotros hacemos prevención? ¿En el sistema de salud? ¿Qué entidad está pensada para esto de la prevención? ¿Se acuerdan? ¿Primaria? La atención primaria, ¿cierto? A eso es lo que apunta la atención primaria. Yo voy a prevenir, por eso que es primaria, es lo primero, es la primera relación que la gente tiene con la parte de salud. Yo no debería consultar en salud cuando estoy enfermo nomás. Yo debería consultar en salud para prevenir, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, todo nuestro esfuerzo para evitar que nosotros no hagamos pipí a los 60, debería ser preocuparnos e ir fortaleciendo este sistema para que cuando nosotros lleguemos a los 60, ya vamos a haber pasado 60 años de nuestra vida tosiendo, riéndonos, estornudando, embarazándonos, pariendo, ¿cierto? Ya vamos a haber vivido la vida y no hay forma de evitar todas esas cosas que les estoy mencionando, ¿cierto? Bueno, a menos que usted no quiera tener guagua, eso es otro cuento, pero en el fondo todas las mujeres estamos expuestas, ¿cierto?, a esto, porque nuestra vida va a ser así, pues. La mayoría queremos tener hijos, la mayoría queremos tener parto, entonces vamos a estar expuestos. Y para evitar que cuando tengamos esta exposición, nuestro piso pélvico o la calidad de nuestro piso pélvico se vaya deteriorando más aún, es que nosotros tenemos que hacer este trabajo primario, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta patología, ¿cierto?, del piso pélvico y de todas las patologías del piso pélvico, y hoy día eso es lo que se cree en Chile,
tenemos médicos, chiquillas, pero expertos en operar pisos pélvicos y mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, las mujeres con prolapso, etcétera. Pero para que nosotros no lográramos llegar a una vida adulta, ¿cierto?, con un prolapso tipo 4, es decir, que tengamos el útero colgando, deberíamos nosotros trabajar ahora que ustedes son jóvenes, que ustedes están en formación todavía, ¿cierto?, que sus músculos están recientes, que no han tenido, la mayoría no han tenido esta sobredistensión, ¿cierto?, porque no tenemos obesidad, no tenemos hijos todavía, no tenemos partos todavía. Entonces, en esta etapa, nosotros debiéramos preocuparnos de fortalecer para que cuando lleguemos a los 60, nuestro piso pélvico esté lo suficientemente fortalecido para que no nos suceda eso del deterioro. Porque sin duda, todo esto que estamos conversando, ¿cierto?, del tema hormonal, nosotros tenemos otro factor de riesgo. ¿Cuál será? ¿Por qué después de los 60 nos pasa eso y no a los 20? Primero porque a los 20, como habíamos dicho ya, las personas que se han embarazado han tenido guagua, ¿cierto? Es decir, nos hemos sometido a menos estrés a ese piso pélvico. Pero además, ¿qué es lo que pasa en la vida de la mujer? ¿La menopausia? La menopausia, ¿cierto?, que nos quita, como dice la María José, nos quita la masa muscular, nos quita la elasticidad. Pensemos que esto mismo que hablábamos del estrógeno, ¿cierto?, esta capacidad que tiene el estrógeno de mantener todas las condiciones que dijimos en el embarazo, cuando llega la menopausia, se nos va el estrógeno. Entonces, todas estas cosas que nos favorecían, nos van a empezar a desfavorecer, nos va a quitar la elasticidad de los tejidos, nos va a quitar el fortalecimiento de la masa muscular, como dice la María José. Entonces, además, tenemos un factor de riesgo extra. Los chicos no hagan oídos sordos, chiquillos, porque hay un gran porcentaje de hombres que también tienen problemas con el piso pélvico y que también en edad avanzada tienen problemas de incontinencia de orina y incontinencia fecal, y los hombres tienen este factor, bueno, el mismo que no es cierto, porque tenemos años que nos reímos, etcétera, no están embarazados, ¿cierto?, pero sí hay un mayor porcentaje de obesidad en los hombres después de los 40, 50 años. Entonces, eso también va a hacer que se sobreexija este piso pélvico. El hecho de que los hombres orinen de pie, eso también es una sobreexigencia para el piso pélvico, ¿ya? Nosotros, por último, nos sentamos, relajamos el esfínter y listo. En cambio, los hombres, como están de pie, tienen que además sostener el peso de su cuerpo en esa pelvis y en ese piso pélvico al mismo tiempo que están orinando. Entonces, eso hace que tengan un mayor esfuerzo, ¿ya? Así es que, chiquillos, a orinar sentados, como recomendación para fortalecer su piso pélvico, para cuidarlo, ¿ya? Pero es verdad, pasa, o sea, el Seba dice, es más cómodo, copiado, dice el Matías. Cuando las mamás los pillan ahí en el baño sentados, no, diga, mi profe dijo, es más incómodo, ¿cierto? O sea, lo cómodo que uno puede orinar parado en cualquier lado, ¿cierto? Pero eso es verdad, que yo tengo que sostener, ¿cierto?, el peso de mi cuerpo mientras estoy orinando, pues entonces tengo que ejercer fuerzas contrarias al mismo tiempo, y eso también hace que haya mayor presión. María Belén. Profe, creo que lo preguntaron, pero no escuché. ¿Actualmente hay algún programa o algo que haya prevenir todo eso? Porque yo nunca he visto campaña o que se le enseñe a las mujeres, o yo misma cuando voy a la matrona nunca me ha dicho que haga ejercicio desde ahora, ni nada. No, chiquilla. La verdad es que había preguntado a una compañera si es que el sistema de salud público tenía un plan para esto, porque ya nos dimos cuenta que esto es lo que sucede, ya nos dimos cuenta que las mujeres somos las más perjudicadas, ya nos dimos cuenta que el paso por la vida nos va a hacer llegar finalmente a eso. Sin embargo, en el plan de salud esto no está incorporado, ¿ya? En APS hay algunas colegas que tienen, que están como más cercanas, ¿cierto?, a esto de la actividad, ¿cierto?, o el fortalecimiento del piso pélvico, y tienen eventualmente talleres, y esto se trabaja de la mano con kinesiólogos, ¿ya? Y hoy día los kines se dieron cuenta que esto es grito y plata, pues. Abrimos una puerta, ¿cierto?, justamente por esto que dice la María Belén, porque nosotros la matrona nunca me ha dicho esto, porque nosotros
muchos de nuestros temas, chiquillos, que nos competen directamente, como por ejemplo esto, ¿quién más que una matrona o un matrón debiera ser experto en piso pélvico? Según yo, no debería haber otro profesional que supiera más de piso pélvico que nosotros. Sin embargo, nosotros hemos ido desechando temas porque no nos hemos especializado, porque me da una lata, porque no me importa mucho, porque, en fin, y hemos ido desechando temas y eso ha hecho que otros profesionales se abran campo en este tema. Lo mismo nos pasa con la lactancia materna, chiquillos, que hoy día hay fonoaudiólogos expertos en lactancia, y según yo, también nosotros deberíamos ser las expertas en lactancia y los expertos en lactancia, así mismo como el piso pélvico. Somos nosotros quienes deberíamos hacer evaluaciones de piso pélvico, qué tan comprometido está ese piso pélvico, pero eso lo hace un kinesiólogo. ¿Ya? Sí, tiene mucho que ver con el tema muscular, estamos completamente de acuerdo, pero es parte de nuestra área de aprendizaje y debería ser parte de nuestra área de trabajo. Y hoy día, hace 3 años atrás en la USACH había un magíster en piso pélvico, matronas. Y cuando yo me fui a inscribir, ya no recibían más matronas. Lo cerraron para matronas, ahora lo hacen solo para quienes. Entonces, se dieron cuenta, pues, que esta cuestión es lo que se viene, pues. Pensemos que nosotros vivimos en Chile, que es una población que está en vías de envejecimiento, es decir, en 5 años más vamos a tener una población de adultos mayores gigante, ¿cierto? La mayoría de nuestros pacientes van a tener ese problema y nosotros vamos a tener que apuntar, más que controles de embarazo, vamos a tener que atender mujeres perimenopáusicas, posmenopáusicas, y preocuparnos de lo que está pasando con sus pisos pélvicos. Pero sucede que cuando eso llegue en 10 años más, capaz que nosotros nos van a echar del tema y ya no vamos a tener nada que ver, vamos a tener que derivarlo al kine. Entonces, por eso, más adelante no nos podríamos especializar en esa área. Uno puede hacer cursos. Yo he hecho cursos, pero cursos chicos, diplomados, y eso todavía nos permiten hacer diplomado en piso pélvico. Hacer cursos, por ejemplo, online. Yo he tomado cursos de universidades europeas, los españoles están muy... las matronas españolas tienen mucho que ver con esto, con lo del piso pélvico. Pero aquí en Chile, no sé si... Es que yo buscaba magíster en eso, y como les digo, la daban en la USACH, y la USACH ya no la hizo más. La daban en la de Valpo, y la de Valpo también la suspendió para matrona. Entonces, no sé si de aquí, la verdad es que yo como tomé otro magíster, no me preocupé en volver a buscar de eso. Pero como les digo, hace 2 años atrás, 3 años atrás ahora, buscaba en qué hacer magíster y eso era lo que yo quería, pero no me resulta porque ya no existe. Me voy de Chile, sí, María Belén, para especializarse, una buena opción que te vayas a estudiar, a especializar a otro lado y después volví a Chile y eres la matrona más seca en piso pélvico. Y de esa manera, chiquillos, cuando nosotros tenemos más conocimiento, podemos armar esto que decían ustedes. Por ejemplo, ya yo entro a trabajar al consultorio y yo sé que en el consultorio necesito hacer la educación a las mujeres, no solamente a las viejitas, porque ya vimos que en ese momento ya es muy tarde. Pero a las mujeres durante el proceso, durante la etapa de juventud, por ejemplo, en esta etapa de ustedes, previa al embarazo, durante el embarazo, ¿cierto? Para seguir manteniendo y fortaleciendo este piso pélvico. Entonces, yo podría armar en mi CEFAM un grupo, ¿cierto? Con una colega, mira, hagamos esto, y armamos un grupito para mujeres y hacemos ejercicios relacionados con el fortalecimiento del piso pélvico. Pero para eso necesitamos tener matronas que sepan de esto. La mayoría, como decían por ahí, a mí mi matrona nunca me ha dicho eso. ¿Ven? Entonces necesitamos especializarnos, necesitamos tener conocimiento y si nunca nadie me dice, ¿cómo me voy a enterar? ¿Ven? Ya. Eso entonces, chicuelos. Me quedan... bueno, vamos a pasar ya estamos terminando, ¿cierto? ¿Esta clase hasta ahora a las 2? ¿O las 2 tienen otra? Quedan 3 minutos. Ya. Pero la siguiente, esto ya lo habíamos visto, me quedan... Sí, eso nomás.
esta nomás. La siguiente, el tema de la inervación, ya que esto también va a formar parte, obviamente si estamos hablando de pelvis, ¿cierto? Y de piso pélvico, vamos a tener que tener una inervación, ¿cierto? Como habíamos conversado en la clase pasada, vamos a tener los nervios que van a comandar, por decir de alguna forma, esta parte de la pelvis, van a ser dos plexos, ¿ya? Que es lo que aparece aquí. El plexo sacro y el plexo coccigio, ¿ya? Estos plexos sacro y coccigio van a conducir la información, ¿cierto? A través de esta red que es los plexos nerviosos, ¿cierto? Entonces vamos a ver unas vías eferentes y unas aferentes. Las eferentes van a estar dados por el músculo, la musculatura principalmente del piso pélvico, que va a estar irrigada por el nervio del músculo elevador del ano y del músculo coccigio, y los músculos perineales, que va a estar dado por el nervio pudendo, ¿ya? Y con respecto a las aferencias, lo que nos va a pasar en la piel, lo que nosotros vamos a recibir, ¿cierto? La piel de la región del perine y la piel genital, que va a estar irrigada por el nervio pudendo coccigio. Ahí una fotito de más cerca de los plexos, ¿cierto? Esta partecita que está aquí arriba, que va desde la L4 a la S4 que habíamos dicho la vez pasada, va a ser el plexo sacro, y de S4 al coxis, ¿cierto? Va a ser el plexo coccigio, ano coccigio. Nervio, y ahí aparece el nombrecito de cada nervio, y el que va, nervio elevador del ano, ¿cierto? Y coccigio, que va a tener que ver con el esfínter externo del ano, ¿ya? Pero es una fotito para que les quede como más claro lo de las vías y eferentes, que es lo que explicamos acá, ¿ya? Y lo otro es parte de lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Que van a ser, que va a ser el tema del fortalecimiento, esto que conversábamos del piso pélvico, los cambios que se van a producir en el embarazo y de qué manera nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama? Como contrarrestarlo durante el embarazo. Ahora, ustedes ya saben que hay que fortalecer este piso pélvico durante el proceso, durante toda la vida, ¿cierto? Pero vamos a apuntar ahora a la parte que vamos a fortalecer durante el embarazo, porque todavía es importante que lo hagamos, ¿ya? La Micaela dice, los ejercicios de Kegel, sí, pues, los ejercicios de Kegel es una de las formas, ¿cierto?, como fortalecer este piso pélvico, ¿ya? Hoy día hay varias formas, pues después las vamos a ver en la otra clase. Pero durante el embarazo es más Kegel, no me recuerdo cómo es el nombre técnico, pero que ocupan los kines, que eso es lo que yo les contaba, que los kines están especializados en esto, que se utilizan como micro descargas eléctricas para fortalecer ahí el piso pélvico, ¿ya? Hay ejercicios no sé si han escuchado los ejercicios hipopresivos, que esos ejercicios también sirven para ayudar a fortalecer el piso pélvico. Es una técnica que se creó para los deportistas de alto rendimiento de manera de poder fortalecer la faja abdominal, y esto nos va a ayudar, es como un efecto secundario de estos ejercicios de hipopresivos, como nos va a ayudar a sostener esta faja abdominal, va a disminuir la presión que se va a ejercer sobre el piso pélvico. Entonces, está indicado los hipopresivos para el fortalecimiento del piso pélvico, aun cuando no se crearon para eso, ¿ya? Se crearon para que los deportistas tengan un abdomen firme, ¿cierto? Y duro, pero justamente como efecto secundario, como les digo, hace que se fortalezca este piso pélvico cuando nosotros fortalecemos esta faja abdominal, ¿ya? Si tenemos más músculos en el abdomen, si este recto anterior más fortalecido, esto va a disminuir la presión que vamos a ejercer hacia el piso pélvico. Entonces, por eso es importante que se fortalezca, ¿cierto?, esta área abdominal. Y lo que menciona la Micaela, que son los ejercicios de Kegel, que hace mucho tiempo nosotros se lo indicamos a los pacientes y todo, ¿ya? Eso, chicos, vamos a continuar mañana. Mañana tenemos la otra clase, ¿cierto?
ahí en la otra clase vamos a ver un poquitito más en detalle esto de los ejercicios de Kegel. Los hipopresivos no tanto, porque los hipopresivos están contraindicados durante el embarazo, así que nos servirían a las mujeres en otra etapa que no sea el embarazo, pero también los vamos a mencionar. Y eso. No sé si tienen alguna duda. Me voy, dice la profe, gracias. Ya, eso entonces, chicos, y nos vemos mañana entonces. Pues. Mañana tenemos clase en la tarde. ¿Cierto? ¿O yo estoy perdida? Ah, sí, porque en la mañana tenemos el taller, en la tarde tenemos la clase. Ya, eso entonces, nos veremos mañana, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Acuérdense los niños a hacer pipí sentados.